Hola familia católica, ¿cómo están? Espero que muy bien, bendecidos por el Señor. El día de hoy vamos a grabar este audio hablando sobre el catecismo católico, sabiendo que existen 4 secciones y nos vamos a referir a la profesión de fe. ¿Dios existe? Sí, Dios existe, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y en todos. Efesios 4:6. ¿Quién es Dios? Dios es el Espíritu Todopoderoso que creó todo lo que existe. Él es nuestro Padre que nos acompaña siempre y nos espera en el cielo para compartir su alegría eterna con nosotros. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra. No habita en santuarios fabricados por mano de hombres, ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado, el que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Hechos 17:24. ¿Cómo podemos conocer que Dios existe? Por medio de la razón y de la revelación podemos conocer que Dios existe. El universo mismo apunta hacia el Creador. Sí, en su magnificencia y su orden el universo apunta hacia el Creador. San Pablo dice: lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder y su divinidad, de forma que son inexcusables. Romanos 1:20. ¿Por qué necesitamos la revelación de Dios? Necesitamos la revelación de Dios porque sin su ayuda nuestra razón no puede descubrir todo lo que Dios desea que conozcamos acerca de Él, de nosotros mismos, de su plan de amor para con nosotros ahora y la vida futura. ¿Cómo nos dio Dios su revelación? Dios se ha hecho conocer por nosotros por medio de sus obras y de sus palabras en la historia de salvación. Él nos dio la totalidad de la revelación en su Hijo Jesucristo, quien es Dios hecho hombre. Esta revelación nos llega a través de la Escritura y de la tradición interpretada por la Iglesia. ¿Qué es la Sagrada Tradición? La Sagrada Tradición es el proceso por el medio del cual la Iglesia, con la asistencia del Espíritu Santo, conserva y transmite a todas las generaciones. ¿Qué importancia tiene la Sagrada Tradición? La Sagrada Tradición es la primera importancia porque en ella encontramos la certeza acerca de lo que debemos creer y hacer. Manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Segunda de Tesalonicenses 2:15. ¿Qué significa la herencia de la fe? La herencia de la fe, a veces llamada el depósito de la fe, significa las verdades que Dios reveló y entregó a la Iglesia para que las conserve y las enseñe. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es el libro que contiene la palabra inspirada de Dios. En ella Dios nos habla por medio de los escritos de autores humanos a los que Él escogió y a quienes guió el Espíritu Santo. Así dice Yahvé, el Señor, el Dios de Israel: escríbete todas las palabras que te he hablado en un libro. Jeremías 32. ¿Cuáles son los nombres de la Biblia? La Biblia es también llamada Sagrada Escritura, lo que significa escritos sagrados o simplemente escrituras, o la palabra de Dios, dado que es la revelación de Dios a nosotros. ¿Cuáles son las partes principales de la Biblia? Las partes principales de la Biblia son el Antiguo Testamento, los 46 libros escritos antes del nacimiento de Jesús, y el Nuevo Testamento, los 27 libros escritos después de la resurrección de Jesús. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? El tema principal de la Biblia es el amor salvador de Dios para con nosotros los seres humanos, aunque seamos pecadores. ¿De qué trata el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento narra la historia de las acciones salvadoras de Dios en la vida del pueblo escogido, los israelitas, por medio de los cuales Dios llevó a cabo su plan de salvación. La salvación viene de los judíos. Juan 4:22. ¿De qué trata el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento se refiere al nacimiento, vidas, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, como también a la vida y desarrollo de la iglesia primitiva fundada por Él. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en las buenas noticias. Marcos 1:15. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio o las buenas noticias consiste en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. Nos da una descripción detallada de la vida y las enseñanzas de Jesús para los cristianos. Esos 4 libros son los libros más importantes de la Biblia.
¿Qué debemos aprender de los evangelios? De los evangelios debemos aprender qué quiere Jesús que creamos y hagamos para salvarnos y alcanzar el cielo. ¿Cómo fueron escritos los 4 evangelios? Los evangelios se formaron por medio de un proceso en 3 etapas. Primero, la vida y el misterio de Jesús. Segundo, la predicación oral de los apóstoles. Y tercero, la redacción de los evangelios. La gente puede cometer errores cuando trata de entender la Biblia. Las dificultades para traducir las costumbres y la historia de los tiempos puede llevar a una mala interpretación de los textos bíblicos. Una de las razones por las cuales Jesús nos dio la Iglesia es para guiarnos en la lectura de la Biblia. ¿Qué debe tener en cuenta la Iglesia al interpretar la Biblia? La Iglesia tiene que tener en cuenta la tradición de los padres de la Iglesia y lo de los doctores, las lenguas originales, las formas literarias, el texto original y los hallazgos históricos. Esto ayuda a alcanzar el verdadero significado del autor sagrado, bajo la inspiración divina. Tuvo al escribir y al evitar el punto de vista puramente fundamentalista que pudo ser una falsa interpretación. ¿Cómo debe leer la Biblia? La Biblia se debe leer con humildad y en espíritu de oración, dispuesto a poner en práctica la palabra de Dios. ¿Qué es la fe? La fe es un regalo de Dios por medio del cual creemos lo que nos es revelado. Por medio de la fe, la persona entera se adhiere a Dios en nuestra respuesta libre de confianza amorosa. ¿Qué es la profesión de fe que recitamos en la misa? La profesión de fe que recitamos en la misa puede ser el credo niceno, una antigua declaración de creencia en las principales verdades de la fe, o el credo de los apóstoles, que es usado en algunos casos. ¿Quiénes son los creyentes? Los creyentes son los seguidores leales del Señor Jesús. Ellos participan de su condición sacerdotal, profética y real por medio de su bautismo. Continuamos enterándonos del Catecismo Católico. El tema es ¿cómo es Dios? Dios es perfecto. Sí, Dios es perfecto. Él es omnipotente, eterno, omnipresente, totalmente bueno, conocedor de todo, lleno de misericordia y totalmente justo. Ni es servido por manos humanas como si de algo estuviera necesitado. El que está en todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Hechos 17:25. ¿Qué queremos decir cuando decimos que Dios es omnipotente, eterno, compasivo y justo? Omnipotente significa que todo lo puede. Tú lo gobiernas todo, en tu mano están el poder y la fortaleza, y es tu mano la que todo lo engrandece y a todo le da consistencia. Primera de Crónicas 29:12. Eterno significa fuera del tiempo, sin principio ni fin, e inmutable. Porque 1000 años a tus ojos son como el ayer, que ya pasó, como una vigilia de la noche. Compasivo significa que ama y que perdona. Sean compasivos como su Padre es compasivo, Lucas 6:36. Justo significa equitativo. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones, Apocalipsis 15:3. ¿Qué palabra describe la perfección ilimitada de Dios? La perfección ilimitada de Dios es infinita. Más para Dios todo es posible, Mateo 19:26. ¿Dios cambia? No, Dios no cambia. En quien no hay cambio ni sombra de rotación. Dios cuida de nosotros. Sí, Dios cuida de nosotros. Su acción amorosa en nuestras vidas es llamada divina providencia. Si tomo las alas de la aurora, si voy a parar a lo último del mar, también ahí tu mano me conduce, tu diestra me aprende. Salmo 139.